Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Bien. Buenos días. Vamos a iniciar, hijos, la clase del día de hoy, la clase de matemáticas. Ando un poquito... Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a... vámonos a la página, hijos, que estamos trabajando. Vamos a iniciar. Estuvimos viendo lo que eran los cuadriláteros, lo que era el perímetro de los cuadriláteros, ¿verdad? ¿Cómo encontrar el perímetro de cada uno de ellos? La página número 122, hijos. ¿Ya? En la página 122 del libro, repito, estuvimos trabajando cómo encontrar el perímetro de los cuadriláteros. Vamos a trabajar ahora el ángulo de los cuadriláteros. ¿Cuánto debe de sumar o cuánto debe ser la suma del ángulo de un cuadrilátero para que nos dé exactamente el total? Vamos a trabajar en la página 122, repito, abajo donde dice ángulos de cuadrilátero. Si me ayuda a leer, por favor, ahí, Josué. La página 100, ¿qué, profe? Profe. Mande. Dijo ¿qué página era? Página 122. Página 122 de su libro, donde dice ángulos de los cuadriláteros. Ya lo hicimos, profe. ¿Ah? Ya lo hicimos. Los ángulos abajo, los ángulos. Los de abajo. Hemos trabajado, sí, la parte de abajo, el perímetro, sí, donde dice ángulos de los cuadriláteros, eso no lo hemos visto todavía. Apagó el micrófono que hizo. Lea, Christopher. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, tiene el micrófono apagado. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero debe de ser de 360 grados. Ok, gracias. Cuando hablamos, hijos, de la suma interna, nos referimos a los ángulos internos, los que están dentro de la figura. Recuerden que yo les explicaba la vez pasada, cuando miramos los elementos del cuadrilátero, que teníamos ángulos internos. Y hay también un cuadrilátero o una figura plana, tiene también ángulos externos. Pero vamos a trabajar con lo que son los ángulos internos. Vamos a ver cómo podemos calcular la medida de un ángulo que no lo tenemos, o que no tenemos, o que solo nos aparecen 3 medidas, cómo encontrar la medida de un ángulo interno, de ese, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. Dice que los ángulos nos tienen que medir 360 grados, la medida de cada uno de esos ángulos internos. Vamos a buscar el cuaderno, por favor. Y escribimos ahí. Suma de ángulos de un cuadrilátero. Suma de ángulos de un cuadrilátero. ¿Ya? Suma de ángulos, hijos, de un cuadrilátero. Entonces, vamos a trazar un cuadrilátero. Vamos a trazar ahí recuerden que los cuadriláteros dijimos que mande. ¿Qué es lo que yo he dicho? Es que mira trabada. Suma de ángulos de un cuadrilátero. Suma de ángulos de un cuadrilátero. Está trabada, profe. Yo le escucho bien. Repito, suma de ángulos de un cuadrilátero. Ahí lo escribimos en la pizarra. Suma de ángulos de un cuadrilátero. Entonces, vamos a elaborar un romboide. Primero vamos a elaborar un cuadrado. Para que ustedes miren cada una de las sumas, vamos a empezar de los más
básicas. Vamos a elaborar un cuadrado. Recordemos que el cuadrado es una figura que tiene ¿cuántos lados iguales? 4 lados iguales. Va a dibujar un cuadrado de 5 centímetros por lado. 5. Los ángulos de un cuadrado, ¿cómo dijimos que eran? ¿Eran ángulos qué? ¿De cuántos centímetros hacemos el cuadrado? 5 centímetros el cuadrado. Okay. Estos ángulos se le llaman ángulos, como dijimos, rectos. Recuerden que dijimos que el cuadrado tenía 4 ángulos rectos. ¿Cuánto mide el ángulo recto? ¿Cuánto mide un ángulo recto? Si se recuerdan, ¿cuántos grados mide un ángulo recto? 5. ¿Ah? Miren, si yo mido este ángulo recto de acá, ¿cuántos grados me mide? ¿Hasta qué número llega? De 0 hasta aquí, ¿hasta qué número llegó? ¿Al número? 90, muy bien. Entonces, los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces, dice ahí que la suma de los ángulos internos, estos que están adentro, se les llaman ángulos internos, chicos, porque también las figuras también tienen ángulos externos, que son estos que van acá por fuera, ¿ves? Estos son ángulos externos, pero nosotros ahorita solamente vamos a trabajar la medida de la suma de los ángulos internos. Entonces, en el caso de este cuadrado, como sus 4 ángulos son iguales, entonces yo voy a sumar la medida de esos 4 lados. Voy a decir que la medida de este ángulo, o de este cuadrado, perdón, yo ya sé que cada uno de los 4 lados me mide, ¿cuánto? 90 grados. Este me mide 90, acá me mide 90, este me mide 90 y este me mide 90. Vamos a sumarlos todos los 4 para ver si realmente es cierto que me mide 90 grados. En el caso, chicos, de que como estos dos ángulos, todos los 4 ángulos miden 90 grados, yo lo puedo hacer o sumando o lo puedo hacer multiplicando. Puedo escribir 4, los 4 lados, o 90, porque cada lado me mide 90 grados. Entonces yo voy a multiplicar solo el 4 y el 9. ¿Cuánto es 4 por 9? 4 por 9, hijo, ¿cuánto es? 36. 36. 36. Y el 0 solamente lo voy a agregar. Entonces, miren, si cumple la condición. Si me miden, la suma de los 4 lados me mide igual a 90 grados. ¿Por qué en el caso del cuadrado escribí 4 por 90? Porque los 4 lados miden 90 grados. Entonces, yo puedo hacerlo o sumando o puedo hacer una multiplicación. No hay ningún problema. De esa manera lo puedo trabajar. El rectángulo, hijos, también es una figura que mide, que sus ángulos miden 90 grados. Entonces, con el rectángulo también es lo mismo. Este dijimos que medía 5 centímetros por cada lado. Luego vamos a elaborar un rectángulo que le va a medir 3 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo. 3 por 5. Recuerden que el rectángulo es una figura que tiene 2 a 2 sus medidas. Los dos lados horizontales miden lo mismo y los dos lados verticales miden lo mismo. Este lado me va a medir 5 centímetros y me va a medir lo mismo que este. Este me mide 3 y me va a medir este también 3 centímetros. Y en el caso del rectángulo, hijos, también el rectángulo es una figura que sus 4 ángulos son ángulos de 90 grados. Y también sus 4 ángulos, miden 90 grados sus 4 ángulos internos. Entonces yo perfectamente, para sacar la suma de un cuadrilátero, yo perfectamente puedo realizar esta operación. Pero voy a decir 4 porque son 4 lados
por 90, porque cada lado me mide 90 grados. Y me va a dar lo mismo. 4 por 9, 36. Bajo el 0 y me da 360 grados. Entonces, en el caso del cuadrado y el cuadrilátero, vamos a trabajarlo de la misma manera. Ah, profe. Ok. ¿Ya? ¿Terminamos todos? Voy por el peo. Sí, profe. Listo. Ujú. Ok, borro. Vamos a hacer otra figura. Bien, entonces tenemos aquí lo que es, chicos, el cuadrilátero. Esa figura. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un romboide. Y vamos a ver también la misma forma. Vamos a trazar, chicos, una línea de 5 centímetros. Recuerden que para trazar un romboide ubicamos el transportador. Vamos a abrir el compás aquí a 130 grados. Desde el 0 hasta llegar al 130 grados. Y luego a este extremo vamos a abrirlo a 70 grados. El compás. De 0 a llegar a 70. Repito, hago una línea de 5 centímetros. Voy a ubicar, este es el punto A y este es el punto B. Voy a ubicar el centro del compás en el punto B, el centro del transportador, perdón, y voy a medir desde 0 hasta llegar a 130 grados. Hago una marquita ahí, 130 grados. Luego, ubico el centro del transportador en el punto A y marco de 0 hasta llegar a 70 grados. ¿Y qué es lo que voy a hacer luego? Voy a unir estos puntos. Uno acá, uno acá y uno acá. Centímetros.
Entonces, si yo ya sé que este me mide este de aquí me mide 70 grados, este otro de acá me va a medir 70 grados también, chicos, porque es lo mismo, son opuestos. Este de acá me mide 110 grados, perdón, hijo, 110 grados era. Y 50. Repito, hijos, esto de aquí me va a medir 110 grados y este lo mismo. 110 grados. Aquí, miren, marqué en el punto B y marqué 110 grados. 110 grados y el otro lado 70 grados. Entonces, estos cuatro lados, yo hago la suma de estos cuatro lados para ver si los cuatro lados realmente me suman 360 grados. Yo digo 70 grados más 110 grados más 70 grados más 110 grados. Y al sumar todo esto me va a dar 360 grados. Ese va a ser el resultado de ese romboide, 360 grados. Ya, profe. Si ustedes se fijan ahí en su libro, hijos, les dan algunos cuadriláteros y algunos no tienen, algunos de los ángulos no se sabe cuál es su medida. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para encontrar la medida de un ángulo que no conocemos, de uno de los cuatro ángulos? Entonces, yo ya sé, como yo ya sé que los cuatro ángulos me tienen que medir 360 grados, entonces yo voy a utilizar una fórmula para encontrar el valor de ese ángulo. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí. 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 Escriban ahí. Para encontrar, eso que les estoy dictando, para encontrar la medida de un ángulo. Repito, para encontrar la medida de un ángulo que se desconoce, para encontrar la medida de un ángulo que se desconoce, debemos de realizar lo siguiente. Debemos de realizar lo siguiente. Repito, para encontrar, perdón, la medida de un ángulo que se desconoce, debemos de realizar lo siguiente. Paso 1, número 1. Número 1, sumar los tres ángulos, sumar la medida de los tres ángulos que conocemos. Sumar la medida de los tres ángulos que conocemos. Número 2, punto y aparte, paso 2. Restar de 360 grados el total de la suma realizada. Repito, restar de 360 grados, restar de 360 grados el total de la suma realizada.
el total de la suma realizada. Número 3. Punto y aparte, número 3. La diferencia será el valor del ángulo que se desconoce. La diferencia será el valor del ángulo que se desconoce. Bien, vamos a hacer una figura, un cuadrilátero, hijos. Entonces, miren cómo lo vamos a ir haciendo, paso a paso. Vamos a hacer una línea de 4 centímetros. Hacemos una línea, hijos, de 4 centímetros. ¿Ya? Sí. Ok, ahora vamos, este sería el punto A, este es el punto B. Vamos a ubicar el transportador, póngame atención, aquí, en el punto, el centro del transportador lo vamos a ubicar en el punto B. En el punto B vamos a ubicar el centro del transportador, en el punto B, mire. Y vamos a contar, vamos a medir, de ahí vamos a medir hacia acá abajo, 70 grados. Hacia abajo, miren, marcamos donde está el número 70. Ubicamos ahí el puntito, 70 grados. Luego vamos a unir acá el punto A con ese punto que sería el punto C. Este sería el punto C y acá le vamos a escribir 70 grados. Porque ese ángulo nos mide 70 grados. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ok, vamos a hacer la otra. Ya, profe. Luego vamos a ubicar el transportador aquí, en el centro del transportador lo vamos a ubicar acá en el punto C. Y vamos a marcar ahí 90 grados. Vamos a ubicar donde está el punto, desde 0, miren, hasta llegar a 90. Repito, el centro del transportador en el punto C y vamos a marcar de 0 hasta llegar a 90. Y vamos a unir este punto con este punto. El punto C, que este sería el punto D. Y ahí vamos a hacer un cuadrito y le vamos a escribir 90 grados, porque ese ángulo nos mide 90 grados. Luego vamos a unir estos dos. El punto D con el punto E. Vamos a unir el punto D con el punto E. Y vamos a ubicar para ver cuánto nos mide este ángulo, el ángulo D. Voy a ubicar el centro del transportador en el punto D. Miren. Y me va a medir 70 grados. Entonces acá le voy a escribir también 70 grados. Ubico aquí. Centro y me mide 70 grados. Ojo, el que nos hace falta no sabemos cuánto nos mide este ángulo de aquí. El ángulo B no sabemos cuánto nos mide. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice que la fórmula que vamos a utilizar para saber cuánto mide este ángulo D, yo voy a sumar todos estos ángulos, o sea, y voy a restarle, voy a decir 360 menos el ángulo A más el ángulo C más el ángulo D. Voy a sumar esas medidas, la suma del ángulo A, la suma del ángulo C y la suma del ángulo D, que son los que conozco.
¿Por qué voy a restar, hijos, de 360? ¿Por qué voy a restar yo de 360? Porque recuerden que los 4 ángulos me tienen que sumar 360 grados. Entonces yo digo, 360 lo bajo y voy a cambiar ahora los valores. El ángulo A me mide 70 grados. Más el ángulo C me mide 90 grados. Más el ángulo D que me mide 70 grados. Entonces yo digo, bajo 360 y sumo esas 3 medidas. Voy a sumar 70 más 70 más 90. Esas 3 medidas que son las medidas de los 3 ángulos que yo conozco. Yo sumo 70 más 90 más 70 y me va a dar 230. ¿Qué dice del primero? ¿Qué dice del primero de que dice 360? Sí. Sí, ese es el primero que hemos estado haciendo. Ese es el ejemplo. Entonces, miren, si yo sumé 70 más 90 más 70 me dio 230. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer esta resta. 230, 260 menos 230. Perdón, 360 menos 230. Y me da 130. ¿Qué significa? Que el ángulo B, este ángulo me va a medir 130 grados. El ángulo B va a ser igual a 130 grados. Entonces, de esa manera yo encuentro la medida de un ángulo que desconozco. No sabíamos cuánto medía este ángulo. Ya, profe. Y nos mide 130 grados. Y si yo verifico, quiero verificar, ubico el ángulo acá y miren, me mide lo que es el resultado. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Ya, profe. Ahora vamos a trabajar en el libro, hijos. Nos vamos al libro, a los ejercicios del libro. Ya tienen ustedes las imágenes. ¿Puedo borrar ya acá, chicos? ¿Todos trabajan ya? Sí, profe. Ok. Dice en la página 122. Encuentra el valor, dice, del ángulo que falta. Ya tenemos ahí las figuras resueltas. Ya tenemos las figuras hechas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar el valor de esas figuras. ¿Cuánto nos miden esas figuras que nos hacen falta? ¿Cuál es el valor de cada una de esas figuras? Y verificamos. En la página 122. 122. Vamos a hacer la primera. El que está en color rosado. ¿Cuánto? Escríbanle arriba. Ahí tienen los valores. El ángulo de arriba, ¿cuánto nos mide? Dice. 94 grados. 94 grados. Entonces, usted donde dice PO, usted va a escribir 360 menos. Y va a escribir 94 grados más. ¿Cuánto nos mide el otro ángulo que está en la esquina abajo? 6 grados. 46 grados más. ¿Cuánto los mide el otro del otro extremo? 150 grados. Muy bien, 150 grados. Entonces, yo bajo 360 porque primero voy a hacer esta suma. Sumo todos esos. 94 más 46 más 150. Y me va a dar igual a 290 grados. Ahora voy a restar. Escribimos en el que dice R, escribimos 290 grados. No, todavía no hemos hecho, nos falta todavía. Vamos a restarle ahora. A 360 le voy a restar 290 grados y me va a quedar 70. Igual a 70 grados. Entonces, ¿dónde está la R? Ahí usted le va a escribir 70 grados. ¿Mande? Voy al baño. Sí.
Entonces, el valor de ese ángulo que está marcado con la letra C, el valor de ese ángulo va a ser igual a 70 grados. ¿Van entendiendo, hijos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Copiamos. Es como el otro tema de Ya la terminé de copiar, profe. Exacto. Bien. Vamos a hacer el segundo entonces. ¿Puedo borrar ya? Sí. Sí. Hacemos el segundo. ¿Cuáles son las medidas de los grados de la segunda figura? Del segundo cuadrilátero que está ahí. ¿Qué medidas tiene? El que está en color azul. El ángulo de arriba, ¿cuánto los mide? ¿El 80 ángulo de grados. arriba cuánto mide? 85, 80 grados. grados. Más el ángulo de abajo que está al lado derecho, ¿cuánto mide? 85 grados. 85 grados. Y el ángulo que está al lado izquierdo, si tiene ese 150 cuadrito, ¿cuánto grados. mide ese cuadrito? 150 grados. No, el cuadrito que está al lado izquierdo, ¿cuánto mediría? 150 grados. 90 grados. 90 grados. 90 grados. Ese cuadrito, cuando hay un ángulo que tiene ese cuadrito, significa que mide 90 grados. Ese 150 fue por error que está allá afuera. Eso no le valen bolas a 150. Mide 90 grados. Vamos a hacer entonces primero, bajo 360 y voy a hacer la suma de esos ángulos que conozco. 80 más 85 más 90. Y me da 255 grados. Ese resultado me da 255 grados. Ahora, a 360 grados, yo le voy a restar 255. Me da 105 grados. Esta es la medida del ángulo que me hace falta, la medida del ángulo B, 105 grados. Ya, profe. Ok. Ya, profe. Ya, profe. Perfecto. Vamos al siguiente. Al número 3, el que está, el cuadrilátero que está ahí en color amarillo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. 80 más 95 más 95 grados. Vamos a ver, ¿cuánto nos mide el ángulo que está al lado derecho de la parte superior? ¿Nos mide? 80. No. Ajá, 80 grados. 80 grados. ¿Y el que está a la parte, al lado izquierdo, en la parte superior? 95 grados. grados. Muy bien, 95 grados. ¿Y el otro de abajo? 95 grados. El otro también nos mide 95 grados. Bueno, entonces voy a sumar esas tres medidas. 80 más 95 más 95. Y me va a dar 270 grados. Ahora, a 360, yo le voy a restar 270. Y me va a dar 90 grados. Esa sería la respuesta del el otro ángulo que nos hace falta en esa tercera figura, 90 grados. Muy bien. La página 123 la trabajamos todas, chicos, o ya tenemos hecho el ejercicio 1 de la página 123. No, Profe. el de abajo. ¿Cómo? Profe. Dígame. El de abajo nos falta. El de abajo, ok, el número 2. Entonces lo hacemos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Profe. Y dice el ejercicio 2, encuentra la medida del ángulo que hace falta.
Entonces, sumamos. ¿Cuánto los miden los ángulos? El primer ángulo, ¿cuánto los mide? Díganme las medidas. 90 grados. Y arriba 90. Muy bien. 90 grados. El segundo, ¿cuánto me mide? 95. 95. 95 grados. Más Y el tercero, el de la 2. 160. No. Ese 160, no. Más 90. Táchenlo. 90 grados. 160, no se equivocaron. Tachen es el 160. No es 160, es 90 grados. Ya les dije que si los aparece un ángulo con ese cuadrito significa que mide 90 grados. Entonces sumamos 90 más 95 más 90 y nos da 275 grados. Entonces 275 grados. Ahora vamos a restarle. A 360 le vamos a restar 275 y nos quedarían 85 grados. Esa sería la respuesta. Ese ángulo, esa medida de ese ángulo B que no aparece sería 85 grados. Listo, profe. Listo, profe. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, ahorita realizamos la suma de diferentes o miramos cómo encontrar la medida de un ángulo que nos hace falta en alguna de las figuras o en una figura, ya puede ser un cuadrilátero. Recordemos que los cuadriláteros, hijos, son figuras que están formadas por 4 lados. Entonces, solo nos faltaba terminar esta pequeña parte así de explicarles de lo que es el tema de los cuadriláteros, ¿verdad? Que ahí trabajamos la medida de los ángulos, la suma de los ángulos, cómo encontrar la medida y cómo sumar los ángulos internos, chicos. Recuerden que son ángulos internos, son los ángulos que están dentro de la figura. ¿Mande? Y acaba el tiempo, nos volvemos a meter. Sí, porque son 2 horas. Bien, entonces, entendimos acá esta última parte porque vamos a ver la otra hora otro temita. Ya vamos a entrar a otro tema. ¿Seguro que todos quedaron claros? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente página del libro, a la página 124. Vamos a entrar a ver, hijos, lo que son los números decimales, que es el tema que vamos a mirar hoy. Lo que son los números decimales. Recuerden que esta parte nos faltaba de la semana pasada porque el jueves fue la feria científica y por eso no la pudimos abarcar. Pero ya abarcamos y miramos lo que son los números decimales. Bien. Cuando hablamos, hijos, de los números decimales, recordemos que nosotros tenemos los números enteros, que son los números que nosotros trabajamos, y tenemos lo que son los números decimales. Para nosotros representar, hijos, números decimales, nosotros vamos a utilizar lo que es la tabla de valores. La tabla de valores, ustedes ya la conocen, escriban ahí en su cuaderno números decimales, como tema números decimales en su cuaderno. Ya, profe. Ok. Entonces, dice ahí el concepto en el libro que los números decimales son aquellos que tienen una parte entera. ¿Cuál era el título? ¿Cómo? ¿Cuál era el título? Números decimales, es el tema. Números decimales. Así como aparece en la página 124 del libro. Profe, está terminando el tiempo. Gracias, profe. Y vuelven a ingresar. Números decimales, ¿ya? Sí. Ok. Los